Ok, mi gente, hoy quiero preguntarte, ¿sabes qué son las heridas de la infancia? Y vengo a decirte que las heridas de la infancia son conceptos psicológicos que hacen referencia a traumas emocionales o experiencias negativas muy profundas, muy significativas, vividas en los primeros años de la vida y que de alguna manera no fueron resueltas, no fueron procesadas o acompañadas adecuadamente en esas primeras etapas o en esos momentos. Estas situaciones o estas experiencias dejan unas marcas, dejan unas cicatrices muy profundas en la psiquis de las personas, en el alma de cada persona. Y eso lo puede afectar a lo largo de su vida. ¿Cómo lo puede afectar? Pueden influir en la formación o en el desarrollo de la personalidad, en los comportamientos, en las relaciones personales e interpersonales, en la percepción que tiene cada uno del mundo que lo rodea. Y por eso nos encontramos con personas que te manifiestan que el mundo es una porquería, que la vida no sirve para nada, que la vida es un asco. Y esas son percepciones que cada uno tiene de acuerdo a esa etapa del desarrollo, de acuerdo a esas heridas de la infancia, a todas esas situaciones que llevan que hoy sea un constructo, una construcción personal y que da respuesta a lo que han logrado desarrollar o a lo que han logrado vivir a lo largo de su vida. Muchas veces las personas que estamos viendo de aquí para allá consideramos que la persona está desenfocada o que realmente no tiene una percepción muy amigable de su vida, de su entorno, de su sociedad, de su mundo, pero no nos tenemos en cuenta que hay unas heridas, hay unas cicatrices que han marcado su historia desde su niñez. En ese orden de idea, hoy quiero hablarte de las 5 heridas de la infancia más reconocidas o que de alguna manera más impacto negativo puedan generar en la vida de un ser humano. Y la primera es la sensación de abandono. Bien sea un abandono porque uno de sus padres o los dos padres abandonaron a la persona, o en algunos contextos siguen estando presentes, pero realmente su interacción hace sentir al niño o a la niña o al adolescente que está siendo abandonado. ¿Y esto qué genera? Miedos, soledad, genera inseguridad y cierta dependencia en la persona. Esto se va a ver reflejado en la edad adulta principalmente. La segunda es el rechazo. Cuando ese niño o esa niña se sienta rechazado, bien sea en su entorno familiar, así como en la escuela o en algunos entornos sociales donde hace parte. ¿Esto qué nos produce? Autosabotaje, aislamiento, sensación de no pertenencia, es decir, personas que están pero no se sienten parte de una comunidad, no se sienten parte de un grupo social. El tercero es la humillación. Aquellas personas que en esos primeros años de la vida se han sentido humillados, han sido abusados, han sido vulnerados sus derechos, y esto produce de alguna u otra manera baja autoestima en la persona. Sensación de vergüenza, tendencia al autosacrificio, pero también sensación o sed de venganza en algunos momentos de la vida. El cuarto nos habla de la traición. Personas que en algún momento se han sentido traicionados. Esas personas que esperaban lealtad y confianza de sus pares, pero que de alguna manera no lo encontraron. Sus pares o sus representantes, sus adultos mayores. Esas personas que experimentan la sensación de celos, ¿sí? Desconfianza de sí mismo y de los demás. Miedo a generar compromisos con otras personas porque tienen miedos a volver a ser traicionadas. Igualmente tienen la necesidad de control, quieren controlar las cosas porque de alguna manera creen que lo que no depende de su control es propenso a que les haga daño, es propenso a que no les dé la paz, la tranquilidad que requieren. Y en la quinta o la última que vamos a ver el día de hoy es la injusticia. ¿Y esto qué genera en las personas? Personas perfeccionistas, como decimos vulgarmente, personas cuadriculadas, personas rígidas en su forma de pensar y en su forma de ver el mundo, miedo al error, personas miedo a la frustración, y cuando hablamos de miedo al error son esas personas que de alguna u otra manera no toman decisiones, no se atreven a hacer grandes cosas, ni siquiera se atreven a soñar en grande por el temor a equivocarse. Y cuando reconocen que se han equivocado son personas que se autocastigan, se autolaceran, se autolesionan porque consideran que la están haciendo mal, y ese hacerlo mal lo lleva a que se castiguen ellos mismos. En este orden de idea, decirles que la injusticia es una de las cicatrices que más daño genera en la edad adulta de las personas. Entonces ahí les hablé un poco de la sensación de abandono, del rechazo, de la humillación, la traición
y la injusticia. Son las 5 sensaciones o las 5 heridas de la infancia más significativas y que hoy le cobran a las personas, que hoy no les permiten tener paz, tener tranquilidad, una salud mental sana. Entonces, en eso, si no logramos sanar esas heridas de la infancia, lo más probable es que seamos personas que vamos a vivir repitiendo los mismos patrones, que no vamos a salir de esas situaciones porque siempre vamos a tener esa sensación de inseguridad, de desconfianza en los demás, pero así como en nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ser personas que vamos a tener máscaras defensivas, es decir, haga de cuenta como una cebolla cabezona que usted saca una cáscara y se encuentra con otra versión y otra versión. Y esos son mecanismos de defensa que las personas empiezan a desarrollar con el propósito de tratar de blindarse, de asegurarse. No vamos a superar esos problemas para el relacionamiento con los demás, pero también con el relacionamiento con nosotros mismos, la mirada y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Personas que van a tener muchos bloqueos para el desarrollo personal, hasta el punto de llegar a tener afectaciones físicas, ¿sí? Porque son personas que no creen en ellos, que no creen en su entorno, no creen en nada que les cruce, simplemente se limitan a sobrevivir y hacer las cosas básicas, a cumplir de alguna manera lo que les establecen, pero no son personas que empiezan a tomar decisiones, a ser propositivas, a tener pensamiento creativo, mentalidad de aprendizaje. Entonces, para eso es muy importante que logremos superar eso. ¿Cómo se superan esas barreras o cómo se superan estas creencias o esas heridas? Lo primero que debemos tener un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Un proceso de aceptación del mundo que nos rodea, de aceptación de nosotros mismos. Poder observar esos patrones, reconocer realmente de dónde viene esa creencia, por qué tú actúas de esa manera. Lo que pasa es que difícilmente nos damos la oportunidad de empezar a reconocer. ¿Por qué los miedos? ¿Por qué las inseguridades? ¿Sí? Debemos empezar a desarrollar responsabilidades con nosotros mismos en nuestro proceso de transformación. Debemos empezar a fortalecer o a desarrollar el perdón. El perdón con nosotros mismos porque en muchos momentos nos sentimos culpables, pero también el perdón para ese otro que en algún momento te pudo haber hecho daño. Y en muchos casos, buscar ayuda profesional si es necesaria, porque no siempre vamos a empezar a transformar realidades desde acá, desde detrás de la barrera, escondido detrás del muro, evitando el entorno social, evitando tomar decisiones grandes, olvidándonos que la vida, el mundo, el universo tiene grandezas para nosotros, tiene abundancia para nosotros, pero esa abundancia la vamos a lograr a medida que empezamos a enfrentar esas realidades, a medida que empezamos a desafiarnos. Y eso es lo que nos va a llevar a transformar realidades, a mejorar nuestra condición de vida, a transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Trabajar estas heridas es muy significativo porque logramos un mejor bienestar para nosotros. Construir relaciones sanas y saludables. Relaciones con nosotros mismos, pero también relaciones con ese otro, con las personas que nos encontramos, relaciones saludables. Nos ayuda a tener una vida más en plenitud, una vida más conforme, una vida más de esperanza. Miren, yo a veces me pongo a leer libros como este, como El hombre más rico de Babilonia, y me dice de qué manera manejar el dinero para alcanzar nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Y las personas a veces cuando estamos teniendo en cuenta esas heridas, consideramos que el mundo no tiene abundancia para nosotros. Creemos que no es posible. Nos da miedo emprender en un modelo de negocio. Queremos hacer lo que nos dicen que hagamos, lo que nos muestran que hay que hacer. Pero cuando llegan las oportunidades que requiere salirnos de la zona de confort, enfrentarnos con lo desconocido, enfrentarnos con las realidades, ahí es donde uno empieza a reconocer esas barreras, esos traumas emocionales que no hemos logrado superar. Hoy es el momento para que tú reconozcas que el mundo tiene abundancia para ti y que tú eres la persona responsable de transformar esas realidades, de transformar esos miedos. Para terminar, quiero decirte que no olvides que tú tienes el control.